¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano en la nueva normalidad. Mi Richard, ¿cómo estás? Pues bien, súper contento como cada lunes poder estar con ustedes y compartir un rato más de estas grandes historias del llano. Oye, si quieren ¿dónde pueden conseguir estas bufanditas Esta va a ser retro en unos años porque ya no va a Sí, existir ¿quién el sabe si Atlético vaya a San Luis, seguir Atlético ¿no? San Luis? ¿Dónde las pueden conseguir? Bueno, pueden entrar ahí a nuestra tienda, por supuesto en Apuntes de Rabona, entran en la sección de tienda justo y pueden encontrar diferentes cosas, no solamente bufandas, se encuentran gorras, inclusive playeras retro. Playeras retro, nuestras gacetas con las que empezamos, en fin, un montón de cosas para que entren. Hoy, yo te quiero preguntar, antes de presentar a nuestro querido invitado, A ver, yo te quiero cuéntame. hacer una pregunta. ¿Tú sueles llegar tarde a los lugares? Digamos, ¿eres un tipo impuntual? De esos que castran, que puta, el Ricardo va a llegar media hora tarde de ley. No, trato de no exagerar, sí llego tarde a ciertos lugares, tengo que decirlo, pero jamás a dar clases y jamás a mis partidos. De ahí en fuera, pues sí Nunca. sucede. ¿Y tú? Yo sí suelo llegar tarde, ¿no? Lo sé, yo lo sé. Creo que debería de evitarlo. Pero imagínate que llegas tarde a una cita con uno de tus ídolos. Eso es algo importante y hoy justo la historia va por ahí. Tenemos a un gran invitado, a Ricardo López, que ahorita se presentará, pero uno le ve su Instagram y dice, yo quiero ser como él, está viajando todo el tiempo, escribe, es escritor, escribe en varios lados. Apasionado del fútbol, obviamente. En Revista Purgante, trae un proyecto muy interesante en Revista Purgante, está en Jot Down, que es una revista española súper chingona. Ha estado acá en Apuntes de Rabona varias veces, entonces, mi Richard, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Dieguín, muchas gracias por la invitación. Ricardo Tocayo, un placer y con semejante introducción, pues no me puedo quejar. Te queremos. ¿Cómo va todo? Todo bien, como ustedes, ahí sobreviviendo al día a día, pero bien, tratando de escribir. Ahora es un buen momento para escribir. Encerrados se puede escribir mucho y para mí es un estado natural que trato de disfrutar. Sí, no, además, bueno, si aquí a Puntos de Rabona nos dedicamos solo al fútbol, pero Richard está en la NFL, ¿no? Estás escribiendo cosas para la NFL también. Sí, salió un proyecto para esta temporada estoy haciendo guiones culturales del NFL con rivalidades, o sea, por qué un Steelers Eagles es importante más allá de cómo estén los equipos, por el estado de Pensilvania, por un montón de cosas que tienen que ver con las regiones y el cómo conciben el fútbol americano en Estados Unidos. No manches, Qué chingón. súper bien. E historia sobra, además, ahí, en Sí, la NFL. cómo no, y sobre ahora todo. en la coyuntura política, Sí. más. Richard, ¿qué historia? Yo sé que traes una historia que involucra África, que involucra una farmacia, una historia cosmopolita. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos. Pues sí, digo, ya me dejaron fama de impuntual, pero esto no fue premeditado, sino que fue una cosa del destino que puede ser aún más cruel que el haberlo Claro. elegido como tal, ¿no? Pero bueno, cuento esta historia porque es la que me queda más cercana y la que me ha marcado por lo menos en los últimos tiempos. Yo el verano pasado estaba en Marruecos, concretamente en Marrakech, que está al sur de Marruecos. Yo estaba haciendo un proyecto sobre un escritor, estaba tratando de reconstruir la vida de un escritor barcelonés, Juan Goytisolo, que fue premio Cervantes, no era cualquier escritor, y vivió sus últimos años en una medina, en una casa oculta en la medina de Marrakech. Entonces yo estaba ahí haciendo este proyecto de investigación con más colegas periodistas, muchas latinoamericanas, también había gente de España. Y bueno, coincidió en ese tiempo bueno, era el apogeo, el auge del verano, pero el único torneo, digamos, que estaba activo en ese momento era la Copa Africana, que bueno, a mí me interesaba por distintos motivos. Era la final Senegal-Argelia. Hay una particularidad ahí que yo estando en Marruecos, Argelia y Marruecos tienen un antagonismo histórico, son dos países de la zona denominada el Magreb, de este norte de África, que además comparten muchos rasgos culturales. Los dos son bereberes antes que árabes, porque si tú le dices a un marroquí árabe, pues puedes cometer un gran error, porque antes de árabes son bereberes, la conquista árabe llega después. Entonces, a mí me interesaba como escritor de fútbol, como aficionado, más allá del nivel de los dos equipos, que en ese tiempo también pues llegaba Riyad Mahrez por Argelia y llegaba Mané por Senegal como grandes
alicientes futbolísticos, pues me interesaba mucho saber cómo vivía Marruecos esa final y ese antagonismo con Argelia, ¿no? Yo asumía que no iba a encontrar, que no iba a haber manera de encontrar un lugar para ver el partido. O sea, yo sospechaba que en un acto de desprecio no querían ver coronarse o intentar coronar a su gran enemigo. En el Riad donde nos estábamos quedando, uno de los recepcionistas, después de platicar mucho tiempo, allá por cierto en Marrakech te sirve mucho más el francés que el inglés o el español. Claro. Yo no hablo casi francés, pero, bueno, pero lo descubrió allá. pero tuve que darme a entender ahí. Y bueno, al final coincidimos y me dijo, ven, yo te llevo a un lugar, porque él también quería ver el partido. Total, caminamos y me llevó a una farmacia, al fondo de una farmacia, un poco raro estuvo. No tenía temor porque tenía más motivación por lo que podía deparar el partido, pero sí estaba inquieto porque era al interior de una farmacia. Después llegamos a una especie de sala y hay un montón de marroquíes viendo el partido muy apasionadamente. Recién empezaba el partido. Y bueno, yo me sentí en casa cuando los vi. Ni siquiera percibieron el que yo entrara. No fui un objeto extraño porque todos estaban absolutamente involucrados con el partido, pero a los 5 o 6 minutos de que estábamos ahí muy bien, lo estaba pasando bien. Además era una escena pues extravagante para mis ojos, era Claro. Algo cómo nuevo. vivieran los marroquíes, además los gritos y todo esto, era algo importante para mí, ¿no? Y tenía ganas de escribir al respecto, pero a los 5 o 6 minutos se fue la señal, No. se apagó la tele, No. sí, rarísimo, pero y después de esto yo esperaba un boicot de todos, esperaba que todos encolerizados saltaran y armaran Sí. una revolución, y todos lo tomaron muy natural y se pararon y se fueron. Entonces, supongo que era una escena cotidiana de esa televisión, Sí. asumieron su desgracia y no hicieron más, ¿no? Entonces, pues decidí salir, estaba ya un poco desesperado buscando qué hacer, traté de seguir a uno de ellos, pero se estaban internando en lugares que a mí me parecía que ya no me correspondían. Para esto, el grupo, digamos, el grupo con el que iba de chicas periodistas, pues ellas directamente no tenían ningún interés en el partido, me habían dicho que se iban a cenar y bueno, le dije, hablamos después. Y bueno, busqué un lugar donde poder ver el partido. Después de dar muchas vueltas, hay una plaza muy grande que se llama Yemerfna, que debe ser me parece que es la plaza más grande de toda África, debe ser una de las 3, 4 plazas más grandes del mundo. Es el Zócalo, pero un Zócalo en estado de hipnosis, porque es una cultura muy exótica para los ojos ajenos. O sea, hay encantadores de serpientes, hay sacamuelas, hay gente con monos caminando, wow. Es muy sorprendente la plaza, es una postal del siglo XIX, siglo XVIII, que a día de hoy pues sigue atrayendo muchos turistas. De hecho, buena parte de España, claro, es muy barato ir. Sí, cruzar el estrecho y volar de España a Marruecos es muy barato. Entonces el verano la gente española viaja mucho y lo ve como esta puerta a África exótica, ¿no? Porque claro. En el norte está Tánger, que era colonia española, pero Tánger se asemeja mucho más a España. Marrakech ya es este exotismo africano. Entonces, en esta plaza atrás encontré un café y había una pantalla gigante en un café y estaban sembrando sillas afuera del mismo y estaban repartiendo boletitos. Bueno, entonces descubrí que estaban viendo el partido. Consumí ahí un té, o no recuerdo qué compré, pero bueno, me gané mi boletito, me gané mi derecho a sentarme muy atrás de la fila, pero estaba al alcance de mi vista el partido. Entonces ahí vi el partido, lo disfruté mucho. Me sorprendió ver gente, infiltrados argelinos, había 3 o 4 banderas argelinas. Y bueno, era mi gran interés. Primero era un interés genuino de contar una historia, de decir, si se odian tanto los argelinos con los marroquíes, al parecer
pues más allá de las diferencias, pues el compartir un cierto rasgo cultural, pues los mantenía de alguna manera hermanados. Entonces, para mí era importante descubrir qué había ahí, ¿no? Entonces, pues gana Argelia el partido, empieza a haber pequeñas marchas y se desborda un poco la locura allá en el centro. No estoy hablando de una gran manifestación, pero sí era algo que llamaba la atención, ¿no? Y, y bueno, en paralelo va terminando el partido, veo mi celular y me escriben mis amigas y me dicen, Ricardo, ven corriendo que hay un futbolista, en el lugar donde fueron, un futbolista se está tomando fotos con la gente, hay muchísima gente tomando, y no sabemos quién es. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí, estando en Marruecos, pues es que era un jugador marroquí. En ese tiempo, Ziyech, que ahora juega en el Chelsea, venía de hacer una Champions brutal con el Ajax. Entonces, lo primero que a mí se me pasó por la cabeza era que era Ziyech. Entonces, les dije, debe ser este Ziyech. No. Les mandé fotos y no es él, ¿no? Entonces empecé a repasar. Dije, ¿quién puede estar ahí? ¿Quién puede estar ahí? Y bueno, pues, como decía, se me ocurrieron puros marroquíes, Benatia, Amrabat, no sé. Y pues resulta que me mandan la foto, es él, ¿no? Una de mis amigas se toma foto con él, me dice, es él. Y primero no me sonaba de nada, porque yo tenía en mi mente absolutamente pues, el contexto marroquí, ¿no? Sí. Es como si estás Oye, Rich, pero sí. tu amiga se tomó la foto sin saber quién era, o sea, por la... Pues porque era famoso, ¿no? Y dijo, me acerco. Sí, por ser famoso, claro que sí. No tenía ni idea. Ninguna era muy futbolera. Me parece que fue... una de mis amigas nació en Colombia, pero toda su infancia la pasó en Barcelona. Entonces era la más futbolera por este ADN colombiano, pero no tenía absolutamente ni idea quién era. Me manda la foto y a fuerza de ser sinceros no lo reconocía. Era como, te digo, estás en una parte totalmente alejada del mundo y te dicen, oye, hay un futbolista, pues no piensas en tu universo particular, ¿no? Si en lo más cercano, al final. En ese entorno alejado. Entonces, veo y después de un momento digo, es Dani Ceballos. Bueno, para mí Dani Ceballos, pues yo venía de hacer un europeo sub-21 brutal con España. De hecho, fueron campeones ante Alemania y a mí Dani Ceballos me encanta desde que lo descubrí. En el Betis tuvo grandes temporadas, después se va al Madrid y Zidane nunca le da la oportunidad. Exacto. Y después de esto que te estoy contando, pues se va al Arsenal, ¿no? Claro. Pero bueno, es un jugador que a mí me encanta por su estilo de juego, más allá de que no había terminado de ser la gran figura, pero para los que siguen los europeos y que van siguiendo como las proyecciones de los jugadores jóvenes, pues era Dani Ceballos, además era una cosa pues muy rara. De ahí surge lo que te decía de que pues, los españoles ven Marrakech como un destino natural en verano, ¿no? Y sobre todo los españoles de dinero, porque Cristiano Ronaldo no es español, es portugués, pero vive en España y él viaja muchísimo a Marrakech los veranos. Entonces, descubro que es Dani Ceballos y me vuelvo loco. Salgo corriendo, ya dejo mi esbozo periodístico con el Argelia-Marruecos y pues llego al sushi donde estaban y llego tarde. No. Entonces, ya no estaba Dani Ceballos y por eso hablaba que no fue premeditado, pero hay un rasgo de gente que tenemos pues esa tendencia siempre, ese llegar tarde, esa melancolía del perdedor, esa nostalgia del que nunca está en su sitio. A mí me pasa mucho y con Dani Ceballos digo, es un jugador al que me encanta y sobre todo en las circunstancias que se hubieran dado para conocernos, quizá pudiera haberle sacado un par de cosas, sí, porque en ese tiempo claro. era la bomba si se quedaba en Madrid, porque no lo quería Zidane, o se iba a Inglaterra, que ya sonaba mucho. Evidentemente no me iba a decir a mí, no iba a rajar contra Zidane frente a mí, ni me iba a decir la gran cosa, pero para mí pues hubiera sido una gran anécdota y una satisfacción personal, porque es un jugador, repito, que llevaba siguiendo 3 o 4 años en situaciones no tan mediáticas. Entonces,
pues me dolió no encontrarme con Dani Ceballos, pero así pasaron las cosas. Oye, Rich, justamente tomando esto que dices, que esta parte melancólica, ¿no? Del nunca estar a tiempo cuando tal vez tú así lo quieres y demás, ¿qué hiciste para tratar de llegar a tiempo en esa ocasión y ver a Dani Ceballos? O sea, ¿corrió adrenalina por tu cabeza, por tu cuerpo? ¿Dijiste, me voy volando, voy corriendo? ¿Qué pasó en ese momento, en ese transcurso? Sí, había una ilusión, sí, corrí muchísimo. En paralelo estaba muy sorprendido por las calles, porque nunca imaginé que Marruecos estaría viviendo un triunfo de Argelia o que hubiera repercusión de un triunfo de Argelia. Entonces era difícil, además, cruzar las calles en el norte de África, puntualmente, desde Marruecos, Egipto, es una locura. O sea, México se tiene mucho esa percepción de que la cultura vial es delicada. Bueno, el norte de África es todavía peor. Entonces, cruzar la calle también era una cosa. No estaba muy lejos de ahí, pero la adrenalina, como siempre, te lleva por buen puerto. Pero sí llegué bastante tarde, unos 5 minutos tarde. No, entonces 5 minutos es mucho y es nada. Para ese romanticismo del casi, porque el hubiera también, perdón, el casi es diferente al hubiera, ¿no? El casi es más romántico, el hubiera es una derrota total. Oye, Rich, ¿y sientes que Dani Ceballos es así? Digamos, ¿sientes que está llegando tarde? Porque en el Arsenal, pues técnicamente es un equipo armado para y con él, ¿no? Con Arteta y demás. ¿O sientes que también coincides con él en ese sentido de que son dos personas que llegan tarde? el tiempo. Los une el tiempo. Pues puede ser, o sea, uno se identifica con los jugadores que le gustaría ser, ¿no? O sea, Dani es un jugador muy particular. A mí me encanta, pero es un jugador que exige muchísimo. Quizá en determinados contextos, sobre todo en un contexto de élite, pues puede que exija más de lo que dé. O sea, es el tipo de jugador que te exige muchísimas cosas para que pueda rendir al máximo. Entonces, pues el Madrid evidentemente no se iba a rendir ante Dani Ceballos. Ahí tendría que ser un actor de reparto. En el Arsenal, yo sinceramente creí primero con Emery que lo iba a hacer. Después con Arteta, pues todavía más, porque Arteta pues venía de ser auxiliar de Pep, entonces pues uno podía imaginarse que iba a ser un equipo que fuera de mucho balón, y ahí Dani, que es un jugador que acapara mucho balón, que tiene mucho balón, no es un jugador español de toque, sino es un jugador que suma mucho por conducciones y por talento individual. Entonces yo creo que no ha encontrado ese contexto que yo creo que todos los jugadores, salvo dos, que son Messi y Cristiano, y te diré, todos dependen del contexto. Entonces yo ahí sí soy muy, muy mesurado con el éxito o fracaso de los jugadores. No, total. Me quedé pensando, Richard, ¿qué jugador, no que sea tu ídolo, tu máximo ídolo, sino con qué jugador tú te identificas un poco en este sentido de Ricardo? Y yo tengo que decir que con Puyol, no, hombre, la vara mucho corazón, muy mucha garra muy narcisista. Y entrega por el equipo, de verdad, porque de pronto técnicamente no tanto, no un Rafa Márquez, no un Beckenbauer, no un Maldini, pero Puyol lo daba todo, ¿eh? O sea, se partía la madre. Yo me identifico con él, eso sí tengo que decirlo, sobre todo por el chino, pero también por la garra. ¿Y tú? Bien. Yo me voy a ir más humilde. A mí hay un jugador. Wiki, ¿no? O algo así me vas a decir. No, había un jugador, seguro se acuerdan, de Lucas Lobos, en Tigres, que me parecía una cosa tremenda. Daba 2 partidos terribles y de pronto hacía unas cosas que decías, era un mago. Este cabrón, ¿por qué no juega en otra liga, no? Entonces, con él me gustaba mucho y creo que por ahí va. Bueno, pero, Richard, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos seguirte? Que la gente pueda leer tus historias. Bueno, nada más añadir que Diego es enganche, entonces por eso digo que todos nos reconocemos. Exacto, Diego es un jugador muy fino, un enganche claro. Oye, y me dijo narcisista a mí por decir Puyol, ¿no? O sea, pero Lucas Lobos. Bueno, es que compartimos cancha, hemos compartido. O sea, se nota que son cuates. Está bien que se lleven bien, no me voy a poner celoso, está bien, ¿no? Yo no lo he visto jugar, espero poder compartir también cancha un día. Aquí no solamente en Apunter, ¿no? Sino ya en el césped como tal. O en la tierra, ¿por qué no? Exactamente, en el llano. Sí, mi Rich. ¿Dónde te podemos leer, hermano? Pues mira, estaré Revista Purgante, que es el proyecto que te contaba de literatura, pero bueno, hablamos mucho de fútbol. Acabamos de sacar un podcast sobre literatura y periodismo de fútbol. Si lo pueden escuchar, estaría buenísimo. Estaré haciendo cosas en NFL y pues en medios ahí freelance internacionales cuando se puede. Jotdown, como decía, es una revista que me gusta mucho.
Y bueno, en Twitter hablo mucho de fútbol, casi el 70% de lo que hablo es fútbol. Ahora tocó hablar, como todos, de las elecciones, porque todos somos expertos, todos somos politólogos también. Entonces, tocaba hablar. No, vientos, vientos. Richard, nos vamos, ¿no? Sí, claro. Ricardo, por supuesto, agradecerte por el tiempo. La verdad es que es una gran historia. Yo me quedo ahí con algunas preguntas que ojalá y algún día podamos volver a estar, ¿no?, aquí contigo, compartir. Y pues también agradecerle a la gente, ¿no?, que nos está viendo, que nos está escuchando y que no se pierdan este capítulo, por supuesto. Sí, que no se pierdan. Traemos buenos episodios. No, por ahí hubo uno de Barack Feber que jaló bastante bien. Sí, los valedores de Iztacalco, ¿no? Ya sabemos. De trae- equipo de culto, además. Sí, y traemos buenas historias. Échenle ojo también a lo que estamos haciendo en el canal. Bueno, con Mario, con supuesto. Pepe. Ya saben, nuestro... El Cachirul, Zona Mixta, Zona Mixta, Archivos de Rabona. Le estamos invirtiendo. Si quieren donarnos, nos pueden donar para poder Por seguir supuesto. haciendo el podcast en patreon.com. Y también nos pueden donar un café a la redacción en apuntesderrabona.com. Ahorita que está este friecito, nos caería de lujo, además. Pues cuídense, quédense en la medida de lo posible en casa y aquí andamos. Gracias, mi Rich. A ustedes, un placer siempre estar en Apuntes de Rabona. Gracias, hermano. Un Sale, abrazo a Richard. todos. Suerte. Que estén bien. Bye.